El capitán Jake Murphy se encontraba en el puente del USS Defiant, observando cómo cambiaban las estrellas mientras su nave abandonaba el viaje más rápido que la luz. La pantalla mostraba una enorme estación espacial flotando en el vacío, con su extraña arquitectura alienígena brillando bajo la luz de un sol distante. Este era el punto Armonía, el punto de encuentro neutral donde la humanidad haría el primer contacto con el Consejo Galáctico. Todos parados. Llévennos a la estación, manteniendo la distancia, ordenó Murphy a su tripulación. Los motores de la nave zumbaron silenciosamente mientras se posicionaban exactamente donde los controladores alienígenas habían solicitado. Todo tenía que ser perfecto para este momento histórico. La almirante Lisa Roberts había elegido a Murphy para esta misión por su carácter tranquilo y sus dotes diplomáticas. También había elegido el USS Defiant con cuidado. Era una de las naves de exploración más nuevas de la Tierra, diseñada para misiones de largo alcance e investigación científica. La nave llevaba armas defensivas, pero nada que pareciera amenazante para las civilizaciones alienígenas. Al menos ese era el plan. Capitán, recibimos una transmisión de la estación, informó la oficial de comunicaciones Linda Hayes. Solicitan permiso para guiarnos a la plataforma de atraque 7. Murphy asintió. Dígales que aceptamos su guía. Comience los protocolos estándar de primer contacto. El comandante Ben Parker, enlace militar de la nave, dio un paso al frente. Señor, todos los sistemas defensivos están en espera. La tripulación está preparada para cualquier cosa. Esperemos que no tengamos que estar preparados para nada, respondió Murphy. Se supone que esta es una reunión pacífica. El USS Defiant avanzó lentamente hacia la estación, siguiendo las señales de guía alienígenas. La tripulación observó con asombro cómo otras naves se hacían visibles cerca de la estación. Eran las naves de los miembros del Consejo Galáctico, y no se parecían en nada a naves humanas. Algunas eran largas y delgadas como agujas. Otras eran redondas como esferas, y algunas tenían formas que parecían desafiar la lógica. La DRA. Amy Foster, jefa científica de la nave, estaba prácticamente dando saltos de emoción. Capitán, las lecturas de energía de esas naves son fascinantes. Sus sistemas de energía parecen funcionar con principios completamente diferentes a los nuestros. Solo recuerde, doctor, estamos aquí para aprender sobre ellos tanto como ellos quieren aprender sobre nosotros, dijo Murphy. El procedimiento de acoplamiento duró 2 horas. Los extraterrestres fueron muy cuidadosos con la seguridad, escaneando el USS Defiant varias veces antes de permitirle atracar. Murphy comprendió su cautela. El primer contacto fue peligroso para todos los involucrados. Finalmente, la esclusa de aire se abrió y Murphy entró en la estación con su equipo diplomático. La gravedad artificial se sentía ligeramente más ligera que la normal en la Tierra, y el aire tenía un extraño sabor metálico. El pasillo al que entraron era ancho y curvo, con paredes que parecían brillar con luz propia. Los esperaban 2 seres extraterrestres. El primero era alto y delgado, de piel azul y 4 brazos. Sus ojos eran grandes y dorados, y vestía lo que parecía una túnica ceremonial. El segundo era más bajo y robusto, de piel gris y tentáculos en lugar de brazos. Ambos seres llevaban dispositivos de traducción que les permitían comunicarse con los humanos. Bienvenidos a Punto Armonía, dijo el alienígena alto, cuya voz se oía a través del traductor en un inglés perfecto. Soy el embajador Zeka del Imperio Braxiano. Aquí el consejo. Representante tal del colectivo Epsilon. Murphy dio un paso al frente y ofreció su mano en el tradicional saludo humano. Soy el capitán Jake Murphy de la nave terrestre USS Defiant. Es un honor conocerlo. Los alienígenas observaron su mano extendida con curiosidad. Zar extendió cuidadosamente uno de sus 4 brazos y estrechó la mano de Murphy. El gesto pareció complacer a ambos alienígenas. Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz con una rapidez notable, dijo Tal a través de su traducción. La mayoría de las civilizaciones tardan miles de años en alcanzar este nivel de tecnología. Los humanos lo han hecho en menos de un siglo. Aprendemos rápido, respondió Murphy con una sonrisa. Y estamos ansiosos por aprender de otras especies. El recorrido por la estación duró varias horas. Los alienígenas mostraron a los humanos las cámaras del Consejo, los centros de intercambio cultural y las instalaciones comerciales. Todo estaba diseñado para albergar a docenas de especies diferentes, cada una con sus propias necesidades y costumbres. Durante el recorrido, Zka hizo muchas preguntas sobre la Tierra y la civilización humana. La mayoría eran sobre cultura, historia y ciencia.
Pero Murphy notó que el embajador alienígena parecía particularmente interesado en la tecnología militar humana. Su nave parece bastante avanzada, dijo Z mientras caminaban por el pasillo principal de la estación. ¿Qué tipo de nave es? El USS Defiant es una nave de exploración, explicó Murphy. Está diseñado para misiones de largo alcance e investigación científica. Lo trajimos porque queríamos demostrar que los humanos vienen en son de paz. Por supuesto, asintió Zka. Pero seguramente debe tener alguna capacidad defensiva. El espacio puede ser peligroso. El comandante Parker respondió a esta pregunta. Tenemos sistemas defensivos, armas de defensa puntuales para lidiar con desechos espaciales y pequeñas amenazas. Nuestros escudos pueden protegernos de la radiación y los micrometeoritos. Nada inusual para una nave de esta clase. Lo que Parker no se dio cuenta fue que su descripción informal estaba causando alarma entre los alienígenas. Los dispositivos de traducción funcionaban en ambos sentidos, y otras especies alienígenas en la estación escuchaban la conversación. Los sistemas defensivos estándar de los humanos sonaban increíblemente potentes en comparación con la mayoría de las armas alienígenas. La DRA. Foster estaba ocupada tomando lecturas con su equipo científico. Capitán, la tecnología aquí es asombrosa. Sus sistemas de generación de energía son mucho más eficientes que los nuestros, pero parecen producir mucha menos energía total. Eso es interesante. Murphy dijo, quizás podamos aprender algo el uno del otro. La reunión formal comenzó al día siguiente en la cámara principal del Consejo. Asistieron representantes de 12 especies diferentes, cada una curiosa por los recién llegados de la Tierra. Murphy presentó un discurso preparado sobre el deseo de la humanidad de contacto pacífico y cooperación mutua. Los extraterrestres hicieron muchas preguntas sobre los recursos, la población y la tecnología de la Tierra. Murphy respondió con la mayor sinceridad posible, pero empezó a notar reacciones extrañas en algunos representantes. Cuando mencionó la población terrestre de 8.000 millones de personas, varios extraterrestres parecieron sorprendidos. Cuando el Dr. Foster describió la capacidad industrial humana, otros parecieron preocupados. Su especie parece ser bastante productiva, dijo un representante extraterrestre. Con cuidado, ¿cómo logran coordinar a tantos individuos? Hemos aprendido a trabajar juntos, respondió Murphy. No siempre fue fácil, pero hemos progresado. El embajador Zeka solicitó una reunión privada con Murphy después de la sesión formal. Se reunieron en una pequeña cámara con vistas al centro de operaciones de la estación. Capitán Murphy, debo preguntarle algo directamente, dijo Zka. ¿Está siendo completamente honesto sobre las capacidades de su nave? Murphy estaba confundido. Por supuesto. ¿Por qué pregunta eso? Nuestros sensores están leyendo niveles de energía de su nave que parecen inusuales. Su nave parece generar más energía que nuestros acorazados más avanzados. Eso es imposible, dijo Murphy. El USS Defiant es solo una nave de exploración. Ni siquiera llevamos todos nuestros suministros. Los ojos dorados de Zka estudiaron a Murphy con atención. Quizás haya habido algún malentendido. ¿Estaría dispuesto a proporcionar especificaciones detalladas de los sistemas de su nave? Murphy dudó. El almirante Roberts le había dado amplia autoridad para compartir información, pero unas especificaciones militares detalladas podrían ser demasiado. Puedo compartir información general sobre nuestros sistemas defensivos. ¿Ayudaría eso? Sería de gran ayuda, respondió Zeka. Murphy no tenía ni idea de que sus siguientes palabras lo cambiarían todo. Estaba a punto de descubrir que la idea de la humanidad sobre los sistemas defensivos estándar era muy diferente de la comprensión del poder militar en el resto de la galaxia. La misión pacífica de primer contacto estaba a punto de convertirse en algo mucho más complicado. Habían pasado 3 semanas desde que el USS Defiant llegó a Harmony Point, y el capitán Jake Murphy pensaba que las negociaciones iban bien. Los humanos habían compartido información sobre la cultura, la ciencia y la tecnología de la Tierra, a la vez que aprendían sobre las diversas especies que conformaban el Consejo Galáctico. La DRA. Amy Foster se había mostrado especialmente entusiasmada con los intercambios científicos, llenando sus informes con descubrimientos sobre física e ingeniería alienígena. Pero Murphy notó que algunos de los representantes alienígenas parecían nerviosos durante las reuniones. Hicieron preguntas cuidadosas sobre la fuerza militar y las capacidades defensivas humanas. El embajador Zka se había interesado especialmente en las especificaciones. Murphy había hablado sobre los sistemas del USS Defiance. La situación cambió drásticamente cuando el líder de guerra Bass llegó a la estación.
El enorme alienígena pertenecía a la hegemonía de Krosh, una facción militante que había estado causando problemas al Consejo durante años. Bas medía casi 3 metros de altura, con una gruesa piel acorazada y 6 poderosos brazos. Su especie había evolucionado en un mundo hostil donde solo los más fuertes sobrevivían, y trasladaron esa filosofía a la política galáctica. Así que estos son los humanos, dijo Bas con su voz profunda y retumbante al entrar en la cámara del Consejo. Dicen ser pacíficos, pero traen naves de guerra a nuestro lugar de encuentro. Murphy se levantó con calma. Líder de guerra Bas, el USS Defiant es una nave de exploración, no un buque de guerra. Vinimos aquí en paz. Bas rió. Un sonido como el de una piedra de moler. Paz. Su nave tiene suficiente potencia de fuego para destruir la mitad de esta estación. ¿Cree que somos tontos? Creo que ha habido un malentendido, respondió Murphy. Nuestra nave tiene sistemas defensivos, nada más. Sistemas defensivos, repitió Bas con sarcasmo. Sus sistemas defensivos son más poderosos que nuestras naves de ataque. Esto es lo que su gente llama pacífico. La tensión en la cámara era tan densa que cortaba. El comandante Ben Parker se acercó. Murphy, listo para actuar si era necesario. Los demás representantes alienígenas observaban nerviosos el desarrollo del enfrentamiento. El embajador Zeka intentó calmar la situación. Líder de guerra, quizás deberíamos discutir este asunto en privado. No, dijo Bos con firmeza. Si los humanos quieren unirse al Consejo, deben demostrar que pueden contribuir a la seguridad galáctica. Los reté a demostrar sus capacidades defensivas. Murphy sintió un fuerte abatimiento. Esto era exactamente lo que el almirante Roberts esperaba evitar. Líder de guerra, no queremos demostrar nuestras armas. Vinimos aquí a hablar, no a luchar. ¿Tiene miedo?, preguntó Bas con desprecio. Quizás sus armas no sean tan potentes como sugieren nuestros sensores. El Dr. Foster le susurró a Murphy: Capitán, nuestras lecturas muestran que su nave tiene aproximadamente 1/10 parte de la potencia de la nuestra. Esto podría ser una muy mala idea. Murphy sabía que estaba atrapado. Si rechazaba el desafío, los alienígenas podrían pensar que los humanos eran débiles o que mentían sobre sus capacidades. Si aceptaba, se arriesgaba a revelar cuán poderosa era realmente la tecnología humana. Pero el líder de guerra Bas no iba a ceder, y los demás miembros del Consejo observaban cómo respondía la humanidad. Muy bien, dijo Murphy finalmente. Pero esta será una demostración controlada. Sin armas reales, sin ataques a naves ocupadas. Bas sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. De acuerdo. Proporcionaré naves desmanteladas como objetivos. Veamos qué pueden hacer los sistemas de defensa humanos. La demostración estaba programada para el día siguiente. Murphy regresó al USS Defiant y convocó una reunión con sus oficiales superiores. La sala de conferencias de la nave se sentía más pequeña de lo habitual mientras la tripulación se reunía alrededor de la mesa. Esta es una mala situación, comenzó Murphy. Nos están obligando a una demostración de armas que podría salir muy mal. La ingeniera jefe Kate Sullivan habló primero. Capitán, nuestros sistemas de defensa puntual están diseñados para detener desechos espaciales y pequeños meteoroides. Contra esas viejas naves de cresta, serán como usar un cañón para matar moscas. El teniente comandante Ryan Brooks, el oficial táctico, asintió. Señor, incluso en la configuración más baja, nuestros láseres defensivos probablemente atravesarán sus cascos. Estos no son objetivos militares. ¿Podemos modificar nuestros sistemas para que sean menos efectivos?, preguntó Murphy. No sin desconectarlos por completo, respondió Sullivan. Los reguladores de potencia están integrados en los sistemas centrales. Podemos reducir la potencia de salida, pero no mucho. El comandante Parker se inclinó hacia adelante. Capitán, tal vez ese no sea el verdadero problema. Tal vez el problema sea que no entendemos lo débil que es realmente la tecnología alienígena. La DRA. Foster había estado haciendo cálculos en su tableta. Las lecturas de energía que he tomado de las naves alienígenas son increíblemente bajas en comparación con las nuestras. Su acorazado más avanzado produce menos energía que nuestros generadores de emergencia. Murphy se frotó las sienes. Entonces, lo que me está diciendo es que nuestros sistemas defensivos más débiles son más fuertes que sus armas más potentes. Eso es exactamente lo que te decimos, dijo Brock con gravedad. A la mañana siguiente, una pequeña flota de naves se reunió en el espacio vacío cerca de Harmony Point.
El líder de guerra, Bass, había traído 3 naves de aplastamiento desmanteladas, cada una del tamaño de un destructor humano. Eran naves antiguas, pero en su día habían sido formidables armas de guerra. Representantes de todas las especies del Consejo observaban desde la seguridad de la estación. Murphy, de pie en el puente del USS Defiant, sentía náuseas. Señor Brooks, apunte a la primera nave. Mínima potencia. Solo sistemas de defensa puntual. Yo, señor, apunto a la nave líder. Láseres de defensa puntual cargados al mínimo. El USS Defiant se colocó en posición. La nave objetivo flotaba inmóvil en el espacio, su oscuro pasillo reflejaba la luz de las estrellas cercanas. Murphy podía ver la plataforma de observación de Harmony Point, donde docenas de alienígenas observaban la demostración. Disparen cuando estén listos, ordenó Murphy. El láser de defensa puntual se disparó durante exactamente un segundo. El rayo de energía impactó la nave de desmantelamiento entre las naves. Murphy esperaba ver un pequeño agujero en el casco o tal vez algún daño superficial en el blindaje. En cambio, la nave simplemente desapareció. El láser había vaporizado por completo la nave alienígena donde segundos antes flotaba una enorme nave de guerra. No había nada más que gas en expansión y escombros. La energía del sistema defensivo humano había sido tan intensa que convirtió el metal sólido en plasma al instante. ¿Qué demonios acaba de pasar?, gritó Murphy. Sullivan revisó sus instrumentos frenéticamente. Capitán, el casco de la nave objetivo era mucho más débil de lo que calculamos. La estructura molecular no podía soportar ni siquiera una mínima entrada de energía. Brooks miró su pantalla de puntería conmocionado. Señor, esa era nuestra configuración de potencia más baja. Apenas estábamos usando energía. En la plataforma de observación de Harmony Point, los representantes alienígenas permanecieron en un silencio atónito. El líder de guerra Bass, quien esperaba ver una pequeña demostración de las capacidades defensivas humanas, observó con horror cómo la antigua nave de guerra de la gente fue borrada de la existencia. El embajador Zka habló por su comunicador con voz temblorosa. Protocolo de emergencia del Consejo 7, sellen todas las bahías de atraque. Ninguna nave debe abandonar esta estación sin la autorización del Consejo. Murphy se dio cuenta de que todo acababa de cambiar. La pacífica misión de primer contacto había terminado. En un terrible segundo, la humanidad había revelado que sus sistemas defensivos más débiles eran armas de destrucción masiva según los estándares galácticos. «Contácteme, almirante Roberts», dijo Murphy en voz baja. «Necesitamos hablar con la Tierra inmediatamente». La demostración que se suponía debía demostrar la capacidad defensiva humana había demostrado, en cambio, que los humanos eran la especie más peligrosa que la galaxia jamás había encontrado. La verdadera crisis apenas comenzaba. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar en Nexus Prime, el mundo capital del gobierno galáctico. El enorme edificio del Consejo del planeta tenía capacidad para representantes de más de 200 especies. Y hoy, todos los asientos estaban ocupados. La noticia de la demostración de armas humanas se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, sembrando el pánico en docenas de civilizaciones. La almirante Lisa Roberts llegó de la Tierra con el equipo diplomático más grande que la humanidad jamás había reunido. El general Paul Martínez, jefe de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra, la acompañaba junto con docenas de científicos, oficiales militares y diplomáticos. No tenían ni idea de en qué se metían. La Cámara del Consejo era una enorme sala en forma de cúpula con asientos dispuestos en círculos concéntricos. En el centro se alzaba una plataforma elevada donde los oradores se dirigían a la asamblea. La arquitectura fue diseñada para ser impresionante y funcionó. La delegación humana se sintió pequeña y aislada al ocupar sus asientos asignados. El portavoz del Consejo, Kimball, era un ser ancestral de la especie Nexar, una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Su voz transmitía la autoridad de siglos de experiencia al abrir la sesión. Los dispositivos de traducción aseguraron que cada palabra fuera comprendida por todas las especies presentes. Nos reunimos hoy para abordar una amenaza sin precedentes en la galaxia. Quinnell comenzó. La especie conocida como humanos ha demostrado capacidades militares que superan todos los estándares aceptables para miembros galácticos. El almirante Roberts se puso de pie. Presidente Quinnell, vinimos aquí en paz. El USS Defiant es una nave de exploración, no un buque de guerra. Nunca tuvimos la intención de amenazar a nadie. Sus intenciones son irrelevantes. Quinnell respondió con frialdad. Los hechos hablan por sí solos.
Una sola nave humana destruyó una nave de guerra aplastante con lo que usted llamó sistemas defensivos mínimos. Esto representa un nivel de poder militar que desestabiliza todo el orden galáctico. El líder de guerra Bass, quien había viajado desde Harmony Point para testificar, se puso de pie en la sección reservada para testigos militares. He luchado en batallas de hambre en 50 mundos. He visto las mayores armas de guerra que nuestra especie ha creado. Nada en mi experiencia se compara con lo que demostraron los humanos. Vaporizaron una nave que mi gente tardó años en construir. La DRA. Amy Foster solicitó permiso para hablar. Honorables representantes, creo que ha habido un malentendido fundamental. Los sistemas defensivos de nuestra nave están diseñados para protegernos de desechos espaciales y pequeños meteoroides. No teníamos ni idea de que sus naves estuvieran construidas con materiales y principios de ingeniería tan diferentes. ¿Materiales diferentes?, preguntó el embajador Zka de la sección braxiana. Dr. Foster, los sistemas defensivos de su gente generaban más energía en un segundo que la que produce toda nuestra flota de batalla en un día. No se trata de materiales diferentes. El general Martínez dio un paso al frente. Si me permiten dirigirme al Consejo, el USS Defiant representa nuestra tecnología más antigua. Fue elegido específicamente porque era menos avanzado que nuestras naves actuales. Queríamos evitar cualquier apariencia de agresión. Una oleada de murmullos de asombro recorrió la cámara. El portavoz Quinnell levantó la mano para pedir silencio. General Martínez, ¿está diciendo que la humanidad posee naves más poderosas que el USS Defiant? Sí, respondió Martínez con sinceridad. El Defiant es una nave científica. Nuestras naves militares actuales están diseñadas para propósitos diferentes. El Dr. Foster activó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones técnicas. Estas son las especificaciones generales de nuestras naves de exploración actuales, como el USS Defiant. Y estas son las especificaciones de nuestras naves de defensa, como el USS Thunderbolt. La pantalla holográfica mostró una comparación entre las dos clases de naves. El USS Thunderbolt era 3 veces más grande que el Defiant, con sistemas de energía que eclipsaban a la nave de exploración. Sus sistemas de armas estaban etiquetados como armamento defensivo estándar y sistemas de protección planetaria. Varios representantes alienígenas se desmayaron al ver las cifras. Las armas principales del USS Thunderbolt generaban más energía que todas las flotas alienígenas juntas. Sus escudos defensivos podían absorber niveles de energía que destruirían la mayoría de las naves alienígenas con solo la retroalimentación. El comandante Vex del colectivo Epsilon se levantó lentamente. Honorable orador, he realizado cálculos basados en las especificaciones de las naves humanas. Si el ejército de la Tierra actuara agresivamente, podrían conquistar toda la galaxia en 6 meses. Un solo grupo de batalla humano podría derrotar a las flotas combinadas de 20 especies. Esa no es nuestra intención, dijo el almirante Robert con desesperación. La humanidad no desea conquistar a nadie. Vinimos aquí buscando amistad y cooperación. Las intenciones pueden cambiar, respondió el portavoz Quinnell. Un poder de esta magnitud no puede existir sin control. El Consejo exige que la humanidad desarme inmediatamente todas las naves militares y se someta a la supervisión galáctica de su tecnología. La delegación humana intercambió miradas. El almirante Roberts había recibido instrucciones específicas sobre esta posibilidad. Orador Quinnell, no puedo aceptar esos términos. El gobierno de la Tierra no desarmará nuestras capacidades defensivas basándose solo en el miedo. Entonces, nos obliga a considerar otras opciones, dijo Quinnell con tono amenazador. La seguridad de la galaxia debe ser protegida. El líder de guerra Bass habló de nuevo. No le temo a la batalla, pero no soy un tonto. Los humanos han demostrado que nuestras armas son inútiles contra su tecnología. Si eligen ser enemigos, no podemos detenerlos. Si eligen ser amigos, deberíamos estarles agradecidos. Se ha tomado nota de la perspectiva de aplastamiento, dijo Quinnell con desdén. Pero el Consejo debe considerar las implicaciones a largo plazo. Hoy, los humanos afirman ser pacíficos. Mañana, podrían decidir que la galaxia estaría mejor bajo su dominio. El capitán Jake Murphy, quien había permanecido en silencio durante toda la sesión, finalmente se puso de pie. Portavoz Quinnell, ¿puedo dirigirme al Consejo como el oficial que dirigió la demostración? Se le concedió el permiso y Murphy se dirigió a la plataforma central. La cámara quedó en silencio mientras observaba a los cientos de rostros alienígenas que lo observaban. Honorables representantes,
Entiendo su miedo. Lo que sucedió en Harmony Point nos impactó tanto como a ustedes. Realmente creíamos que estábamos demostrando sistemas defensivos, no armas de destrucción masiva. Pero quiero que entiendan algo sobre la humanidad. Murphy hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hemos tenido armas capaces de destruir nuestro propio planeta durante casi un siglo. Hemos tenido el poder de exterminar a nuestra especie muchas veces. Sin embargo, seguimos aquí. Hemos aprendido a vivir con un poder terrible porque hemos aprendido a controlarnos. Eso es un pequeño consuelo para el resto de nosotros, dijo el representante Talmour de la Alianza Centur. Su especie controla este poder, pero ¿qué pasa cuando cambia su gobierno? ¿Qué pasa cuando sus líderes pacíficos son reemplazados por agresivos? Lo mismo que ocurre en cualquier especie, respondió Murphy. La gente buena trabaja para evitar que la gente mala tome el poder. La diferencia es que nosotros tenemos experiencia con esta responsabilidad. Nos piden que abandonemos nuestras defensas porque temen en lo que podríamos convertirnos. Pero desarmarnos no cambiará lo que somos capaces de construir. La Cámara estalló en una discusión mientras los representantes debatían entre sí. Algunas especies exigían una acción militar inmediata contra la Tierra. Otras abogaban por soluciones diplomáticas. Algunos sugirieron que la humanidad debería aislarse del resto de la galaxia hasta que se encontrara una solución. El portavoz Quinnell llamó al orden. El Consejo hará un receso para deliberar. La delegación humana permanecerá en Nexus Prime bajo custodia protectora mientras decidimos cómo proceder. La almirante Roberts se dio cuenta de que la custodia protectora era solo otro término para el encarcelamiento. La pacífica misión de primer contacto se había convertido en una crisis que podría conducir a una guerra entre la humanidad y toda la galaxia. Al finalizar la sesión del Consejo, se preguntó si la Tierra alguna vez podría unirse a la comunidad galáctica o si la humanidad se vería obligada a enfrentarse sola al universo. La reunión de emergencia de la Asamblea de Defensa Global tuvo lugar en las cámaras seguras bajo Ginebra, Suiza. La presidenta Ellen Carter presidía la mesa, rodeada de los líderes más poderosos de la Tierra. La pantalla holográfica mostraba los rostros del almirante Lisa Roberts y su equipo, aún bajo custodia protectora en Nexus Prime. La situación está clara, comenzó la presidenta Carter. El Consejo Galáctico exige que desarmemos toda nuestra flota y nos sometamos a su supervisión. Quieren tratarnos como una amenaza para la seguridad galáctica. El general Paul Martínez se inclinó hacia adelante. Señora presidenta, con todo respeto, somos una amenaza para la seguridad galáctica. No porque queramos serlo, sino porque nuestra tecnología aparentemente está siglos por delante de la suya. La pregunta es ¿qué hacemos al respecto? La almirante Roberts apareció en la pantalla holográfica desde su centro de detención. Los extraterrestres están realmente aterrorizados. Nunca se han encontrado con una especie con nuestro nivel de capacidad militar. Desde su perspectiva, somos como dioses que podrían destruirlos a todos sin sudando. Pero no somos así, protestó la secretaria de Estado, Mónica Davis. Vinimos a ellos en paz. Nunca hemos mostrado intenciones agresivas. El director de inteligencia, Tony Clark, abrió su maletín y sacó varios informes clasificados. De hecho, señora presidenta, nuestra inteligencia sugiere que varias especies alienígenas han estado planeando dividir el territorio humano entre ellas. Asumieron que seríamos presa fácil una vez que supieran nuestra ubicación. La sala quedó en silencio mientras Clark distribuía los informes. Los documentos mostraban comunicaciones interceptadas entre varios gobiernos alienígenas que discutían cómo manejar el problema humano una vez que la Tierra fuera incorporada al Consejo. El Imperio Braxiano quería reclamar nuestro sistema solar por sus recursos minerales. Clark continuó. El colectivo Epsilon planeaba reubicar poblaciones humanas para establecer colonias de trabajo en sus mundos fronterizos. La Alianza Centauri nos veía como una fuente potencial de mano de obra barata. El presidente Carter estudió los informes con creciente ira. Planeaban esclavizarnos. Desde su perspectiva, era un procedimiento estándar, respondió Clark. Las especies más nuevas suelen ser absorbidas por las estructuras de poder existentes. Los fuertes gobiernan, los débiles. Así ha funcionado la política galáctica durante miles de años. La DRA. Amy Foster, hablando desde Nexus Prime, añadió su perspectiva. El Consejo Galáctico no es realmente una democracia. Es un negocio de protección. Las especies militarmente poderosas controlan a las más débiles mediante el miedo y la presión económica. Asumieron que encajaríamos en ese sistema como una de las especies débiles.
El coronel Steve Adams, recién llegado de comandar el USS Stronghold, habló: «Señora Presidenta, he estado revisando nuestras capacidades militares en comparación con lo que hemos aprendido sobre la tecnología alienígena. La situación es peor de lo que imaginamos». Pensó. «¿Peor cómo?», preguntó el presidente Carter. «Nuestros ejercicios de entrenamiento los aterrorizarían», respondió Adams. El mes pasado, el USS Stronghold participó en un simulacro de defensa rutinario. Disparamos munición de práctica contra objetivos simulados. Esa munición de práctica tenía más poder destructivo que las armas principales de la mayoría de los acorazados alienígenas. El general Martínez asintió con gravedad. Los alienígenas creen que el USS Defiant es una superarma. En realidad, es una de nuestras naves más débiles. Nuestras naves militares están diseñadas para combatir amenazas que no existen en esta galaxia. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó el presidente Carter. «Impactos de asteroides, planetas errantes, invasiones alienígenas hostiles», respondió Martínez. «Construimos nuestras defensas asumiendo que podríamos enfrentarnos a enemigos con tecnología similar a la nuestra. En cambio, encontramos una galaxia llena de civilizaciones que nunca tuvieron que desarrollar tecnología militar seria». El debate continuó durante horas. Algunos funcionarios abogaron por el cumplimiento de las exigencias del Consejo. Otros insistieron en que el desarme dejaría a la Tierra vulnerable a futuras amenazas. El informe de inteligencia mostró que varias especies alienígenas se está discutiendo una acción militar contra la humanidad. El almirante Roberts proporcionó información actualizada desde Nexus Prime. El Consejo está dividido. Aproximadamente la mitad de las especies quiere negociar con nosotros. La otra mitad quiere destruir la Tierra antes de que nos convirtamos en una amenaza mayor. Lo llaman un ataque preventivo para la seguridad galáctica. ¿De verdad pueden amenazarnos?, preguntó el presidente Carter. «No militarmente», respondió el general Martínez. «Pero podrían complicarnos la vida. Controlan todas las rutas comerciales, redes de comunicación y canales diplomáticos. Si deciden aislar la Tierra, quedarán aislados del resto de la galaxia». El director Clark había estado monitoreando las comunicaciones alienígenas durante toda la reunión. «Señora Presidenta, recibo informes de que varias especies están moviendo sus flotas a posiciones defensivas. Se están preparando para la guerra. Una guerra que no pueden ganar». El coronel Adams señaló que era una guerra que nadie debería tener que librar. El presidente Carter respondió con firmeza. El capitán Jake Murphy, también hablando desde Nexus Prime, había estado escuchando en silencio el debate. Finalmente, solicitó permiso para hablar. «Señora Presidente, he estado hablando con algunos de los representantes alienígenas aquí. No oficialmente, solo conversaciones informales. Creo que podría haber otra manera de manejar esto». «¿Qué otra manera?», preguntó el presidente Carter. «Algunos alienígenas se temen más entre sí que a nosotros». Murphy respondió. «El Consejo Galáctico mantiene la paz mediante la debilidad mutua. Ninguna especie es lo suficientemente fuerte como para dominar a las demás, así que todas cooperan. Pero ese sistema también significa que son vulnerables a las amenazas externas». El Dr. Foster se unió a la conversación. «El capitán tiene razón. He estado estudiando su historia. La galaxia ha sido invadida varias veces por fuerzas hostiles de más allá de sus fronteras. En cada ocasión, las flotas combinadas del Consejo apenas lograron combatir a los invasores». «¿Qué sugiere?», preguntó el presidente Carter. «En lugar de desarmarlos, podríamos ofrecerles protección». Murphy respondió. «Nos convertimos en la fuerza militar de la galaxia mientras ellos se encargan de todo lo demás. Ellos obtienen seguridad. Nosotros obtenemos aceptación». El general Martínez consideró la propuesta. «Podría funcionar. Tenemos la capacidad militar para defender toda la galaxia. Los extraterrestres cuentan con la infraestructura para el comercio, la comunicación y el gobierno. Sería una asociación basada en el beneficio mutuo, pero también nos haría responsables de la seguridad de miles de millones de vidas extraterrestres», señaló la presidenta Carter. «¿Estamos preparados para ese tipo de responsabilidad?». La almirante Roberts habló desde su centro de detención. «Señora Presidenta, he estado observando a estos extraterrestres durante semanas. No son malvados. Solo tienen miedo. Han construido una civilización basada en la cooperación y el apoyo mutuo. Nunca han tenido que lidiar con el tipo de poder militar que la humanidad da por sentado». El coronel Adams añadió su perspectiva.
Nuestras fuerzas armadas existen para proteger la Tierra y a la humanidad. Si vamos a formar parte de una comunidad galáctica, tal vez nuestra responsabilidad debería ampliarse para incluir a esa comunidad. La presidenta Carter miró a sus asesores alrededor de la mesa. La decisión que tomara determinaría la relación de la humanidad con la galaxia para las generaciones venideras. La Tierra podía acceder a las exigencias del Consejo y renunciar a su fuerza militar. Podían negarse y enfrentarse al aislamiento o a la guerra. O podían ofrecer una tercera opción nunca antes probada. El almirante Roberts, presidente Carter, dijo finalmente: dígale al Consejo Galáctico que la Tierra tiene una contrapropuesta. No desarmaremos nuestras fuerzas militares. En cambio, ofrecemos usarlas para proteger toda la galaxia. Nos convertiremos en la fuerza de defensa del Consejo a cambio de plenos derechos como miembros y la libertad de gobernarnos a nosotros mismos. La transmisión terminó, dejando a la delegación humana. Nexus Prime para entregar la respuesta de la humanidad a la galaxia. El presidente Carter había decidido apostarlo todo a la esperanza de que los alienígenas aceptaran a la humanidad como protectores en lugar de conquistadores. El destino de ambas especies y el futuro de la civilización galáctica pendían de un hilo. 6 meses después de la crisis en Nexus Prime, la capitana Mary Johnson se encontraba en el puente del USS Defender, observando las estrellas pasar por la pantalla. Su nave patrullaba los territorios del borde exterior, donde los ataques piratas habían plagado naves mercantes. Durante décadas, desde que el USS Defender inició su ruta de patrullaje, no se había reportado ni un solo ataque pirata en el sector. Capitán, estamos recibiendo una señal de socorro de una nave de carga braxiana, informó el teniente Frank Wilson desde la estación táctica. Reportan problemas en los motores cerca del cinturón de asteroides. Ponga rumbo hacia su ubicación, ordenó Johnson. Navegante Kelly, a toda velocidad. La navegante Susan Kelly manipuló sus controles con eficiencia experta. Rumbo establecido, capitán. Los alcanzaremos en 20 minutos. El USS Defender era una de las 12 naves humanas ahora asignadas a tareas de patrulla galáctica. Cada nave cubría un sector que anteriormente requería flotas alienígenas enteras para su vigilancia. La presencia de naves humanas había transformado la seguridad galáctica casi de la noche a la mañana. El Consejo Galáctico finalmente aceptó la oferta de la humanidad de servir como protectores de la galaxia. Pero la decisión no había sido fácil. 3 meses de acalorado debate siguieron a la propuesta del presidente Carter. Algunas especies seguían convencidas de que otorgar a los humanos autoridad militar era demasiado peligroso. Otros argumentaban que la protección de la humanidad era mejor que vivir con miedo constante. En cuanto a su poder, el punto de inflexión llegó cuando la hegemonía de Kress anunció su apoyo a la propuesta humana. El líder de guerra, Bass, sorprendió a todos al hablar a favor del plan durante una sesión del Consejo. «He luchado contra los humanos», declaró Bass. «Podrían haber destruido mi nave y matado a mi tripulación, pero optaron por la moderación. Una especie con tanto poder que elige la misericordia es una especie digna de confianza». La votación final fue reñida, pero el protocolo de protección humana fue aprobado por un estrecho margen. La Tierra se convirtió en miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico con el entendimiento de que las naves humanas proporcionarían seguridad militar a todas las especies miembros. La almirante Lisa Roberts ahora comandaba la iniciativa de defensa galáctica desde la estación Luna, la luna de la Tierra. Las instalaciones se habían ampliado para albergar a oficiales de enlace de docenas de especies alienígenas. Estos oficiales servían como enlaces de comunicación entre las fuerzas humanas y sus gobiernos de origen. El acuerdo estaba funcionando mejor de lo que nadie esperaba. Las naves humanas eran increíblemente eficaces para mantener la paz simplemente por su existencia. Piratas, asaltantes y otras fuerzas hostiles evitaban las zonas donde operaban naves humanas. La reputación del poder militar humano se había extendido por toda la galaxia, creando un efecto disuasorio que previno la mayoría de los conflictos antes de que comenzaran en el puente del USS Defender. El capitán Johnson recibió la confirmación de que la nave de carga braxiana estaba experimentando problemas genuinos en el motor. Señor Wilson, envíe un equipo de ingenieros para ayudarlos. Protocolos estándar de contacto pacífico. Yo, capitán, respondió Wilson. El equipo está listo para el transporte. La relación entre humanos y los extraterrestres habían evolucionado significativamente en los últimos 6 meses. El miedo y la sospecha iniciales habían dado paso gradualmente al respeto mutuo y la cooperación. Las tripulaciones humanas se esforzaban por ser útiles y no amenazantes en sus interacciones con las naves alienígenas. La DRA
Amy Foster había sido asignada a la Estación Luna como enlace científico principal. Su trabajo consistía en facilitar el intercambio de tecnología entre investigadores humanos y extraterrestres. Las diferencias en sus trayectorias de desarrollo tecnológico habían creado oportunidades para que ambas partes aprendieran mutuamente. Las especies alienígenas habían desarrollado sistemas increíblemente eficientes de comunicación, transporte y gestión de recursos. Sus tecnologías eran elegantes y respetuosas con el medio ambiente, diseñadas para funcionar en armonía con los sistemas naturales. Los humanos habían aprendido a mejorar sus propios sistemas adoptando métodos alienígenas de eficiencia energética y reducción de residuos. A cambio, la tecnología militar humana se estaba adaptando cuidadosamente para fines pacíficos. Los sistemas de generación de energía humana se estaban utilizando para proporcionar energía a colonias alienígenas que anteriormente habían sufrido cortes de electricidad. La tecnología de escudos humanos se estaba modificando para proteger a los mundos alienígenas de desastres naturales como impactos de asteroides y erupciones solares. El capitán Jake Murphy había regresado a la Tierra y había sido ascendido a almirante. Su experiencia en Harmony Point y Nexus Prime lo convertía en un valioso asesor diplomático. Trabajó con el Departamento de Estado para capacitar a otros oficiales en protocolos culturales alienígenas y procedimientos de contacto pacífico. El cambio más significativo había sido la eliminación de la piratería y las incursiones en la mayor parte de la galaxia. Las organizaciones criminales que habían operado libremente durante siglos se vieron incapaces de competir con los tiempos y capacidades de respuesta humanos. El USS Guardian, comandado por el capitán David Wright, había respondido a un ataque pirata en el sistema Centaur y llegó tan rápido que los asaltantes se rindieron sin disparar un tiro. Pero la verdadera prueba del nuevo sistema llegó cuando los sensores de largo alcance detectaron algo preocupante en los confines de la galaxia. Se recibían señales extrañas del espacio oscuro más allá del borde galáctico, similares a patrones que habían precedido a invasiones anteriores en la historia galáctica. El almirante Roberts convocó una reunión de emergencia en la Estación Luna. Representantes de todas las especies principales asistieron, ya sea en persona o mediante comunicación holográfica. La sala principal de reuniones estaba repleta de humanos y alienígenas que trabajaban juntos para analizar la amenaza. Las señales coinciden con los patrones históricos de las 3 últimas invasiones externas, informó la comandante Lisa Park, oficial de inteligencia de la estación. Algo grande viene de fuera de nuestra galaxia. El embajador Zetka, quien se ha convertido en uno de los más firmes defensores de la humanidad en el Consejo, estudió los datos cuidadosamente. Si esto sigue el mismo patrón que las invasiones anteriores, quizás tengamos 6 meses antes de que lleguen a nuestros territorios exteriores. El líder de guerra Bass, ahora asesor militar de la flota humana, añadió su perspectiva. En el pasado, el Consejo apenas logró repeler estas invasiones. Muchos mundos se perdieron antes de que los atacantes fueran finalmente derrotados. El almirante Roberts observó al grupo mixto de humanos y alienígenas. Esta vez será diferente. Tenemos ventajas que la galaxia nunca antes tuvo. La flota combinada que se formó durante las semanas siguientes fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. En su núcleo había 30 naves de guerra humanas, cada una capaz de devastar flotas enemigas enteras. A su alrededor había miles de naves alienígenas. Sirvieron como naves de apoyo, repetidores de comunicación, transportes de suministros e instalaciones médicas. El capitán Murphy, ahora almirante Murphy, se encontraba en el puente del USS Thunderbolt mientras la flota se preparaba para avanzar hacia el borde galáctico. La nave que una vez aterrorizó a los representantes alienígenas era ahora su mayor esperanza de supervivencia. Todas las naves, listas, anunció el oficial de comunicaciones Brian Chow. La flota está reunida y esperando órdenes. Murphy observó la pantalla táctica que mostraba la enorme flota combinada. La potencia de fuego humana contaba con el apoyo de la logística, la inteligencia y la coordinación alienígenas. La especie que una vez temió el poder militar humano ahora dependía de él para su supervivencia. Envíen señales a la flota, ordenó Murphy. Avanzamos en formación. Destino. El límite de todo lo que conocemos. Mientras la mayor fuerza militar de la historia galáctica avanzaba hacia la amenaza desconocida, Murphy reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel primer encuentro en Harmony Point. La humanidad había pasado de ser forasteros indeseados a protectores de la galaxia. Los alienígenas habían pasado de ser oponentes temerosos a aliados leales. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Cualquier enfoque desde más allá de la galaxia encontraría algo inédito, una civilización galáctica verdaderamente unida,
protegida por el abrumador poder militar de la humanidad. La especie que una vez se consideró demasiado poderosa para el combate galáctico se había convertido en el mayor activo de la galaxia en la lucha por la supervivencia.